El presidente del estado anunció la ampliación de la cuarentena total hasta el 10 de mayo. A partir del 11 habrá flexibilización en aquellos departamentos y municipios con menor riesgo de contagio. Sin embargo, habrá algunas restricciones que se mantendrán vigentes en todo el país hasta el 31 de mayo, como la suspensión de clases y la suspensión de los eventos públicos. Mantendremos la actual cuarentena en las actuales condiciones hasta el 10 de mayo. Sin embargo, a partir del 11 de mayo, iremos a una nueva forma de cuarentena. En esta nueva etapa, lo principal siguen siendo las familias bolivianas y por eso nuestra atención será la salud y el trabajo para ellas. Sin embargo, independientemente a cómo va la pandemia en cada departamento o en cada municipio, las siguientes restricciones se mantienen en todo el país y para todos los departamentos y ciudades hasta el 31 de mayo. Primero, cierre de fronteras tanto aéreas como terrestres y fluviales, salvo para los bolivianos que regresen, quienes al volver deben cumplir los protocolos de salud que ya están vigentes. Número 2, suspensión de vuelos nacionales e internacionales. Número 3, suspensión temporal de clases. Número 4, suspensión de eventos públicos como eventos deportivos, incluyendo gimnasios, iglesias religiosas o culturales que generen aglomeración de personas. Número 5, distancia de 1,5 metros entre todas las personas. Número 6, el uso de barbijos en lugares públicos. Número 7, el lavado de manos. Número 8, cumplimiento obligatorio de protocolos de bioseguridad. Y ahora, déjenme explicar cómo será la cuarentena en los departamentos y ciudades con riesgo medio. En los departamentos y ciudades de riesgo medio se funcionará de la siguiente manera. Número 1, se podrá trabajar 6 horas al día. Número 2, las empresas podrán transportar a sus trabajadores. Número 3, se podrá manejar motos y bicicletas para fines laborales. Número 4, los horarios de atención al público van de 6 de la mañana a 3 de la tarde y la gente podrá estar en plazas o espacios públicos solo hasta las 5 de la tarde. Número 5, los menores y las personas mayores pueden salir 1 hora al día en los alrededores de sus casas. El resto de las personas también pueden salir bajo los horarios y normas que el decreto detalla y siempre en las cercanías de sus domicilios. Los niños podrán salir acompañados de un adulto a cargo y en los horarios establecidos. Por otro lado, en los departamentos y municipios donde hay riesgo moderado, que recuerden, es la categoría de riesgo más baja, la cuarentena funcionará de la siguiente manera. Número 1, se podrá trabajar 8 horas al día, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Número 2, los horarios de atención al público serán de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Número 3, la gente no podrá estar en espacios públicos desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Número 4, habrá restricciones de salida de vehículos según el número de placas. Número 5, los menores de 18 y los mayores de 65 años pueden salir de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Los niños saldrán acompañados de un adulto a cargo y en los horarios establecidos. Y número 6, el resto de las personas podrán salir según las normas que se detallan en el decreto. Precisamente para que la pandemia no se descontrole, hago nuevamente estas 6 recomendaciones a todos. Primero, el lavarnos las manos con muchísima frecuencia. En segundo lugar, desinfectarnos con alcohol varias veces. En tercer lugar, mantener una distancia física de 1,5 metros con otras personas. En cuarto lugar,
el cubrirnos al toser y estornudar de esta manera. En quinto lugar, llevar barbijo. Es importante que llevemos el barbijo. Y en sexto lugar, salir de casa solo si se tiene permiso para trabajar o por motivos de necesidad. Si todos nos portamos como una familia unida que valora la vida, vamos a salir adelante. Juntos, unidos, todos, vamos a vencer el virus. La cuarentena se flexibilizará a partir del 11 de mayo. Sin embargo, aquellas regiones con un elevado riesgo de contagio continuarán con la cuarentena estricta. Será cada 7 días que el Ministerio de Salud hará una evaluación de la situación para definir qué tipo de cuarentena se va a implementar en las diferentes regiones. Por recomendación de los médicos y científicos que nos asesoran, desde el 11 de mayo iremos a una etapa de la cuarentena que se llamará cuarentena dinámica. La cuarentena dinámica no quiere decir que acabó la cuarentena. La cuarentena dinámica significa que hay departamentos y hay ciudades que se mantendrán en cuarentena, pero a la vez la cuarentena dinámica significa que hay otros departamentos y otras ciudades que vivirán una cuarentena menos rígida y que podrán comenzar a trabajar. Los departamentos y las ciudades que vuelvan al trabajo deberán cumplir normas realmente estrictas de seguridad para todos sus trabajadores. Estas normas son las que recomiendan los profesionales de la salud y los científicos nacional e internacionalmente. Abrir un poco la cuarentena o cerrarla del todo para unos o para otros dependerá de cómo se esté controlando la pandemia en cada lugar. Por ejemplo, dependerá del aumento de los casos. El Ministerio de Salud evaluará cada 7 días cómo evoluciona la pandemia en cada lugar y en función a esa evaluación podrá flexibilizarse o endurecerse en cada departamento o en cada municipio. La evaluación que haga el ministro de Salud calificará los departamentos y las ciudades en 3 categorías. En la categoría riesgo alto, en la categoría riesgo medio y en la categoría riesgo moderado. Los departamentos y ciudades con riesgo alto guardarán cuarentena estricta. Y por el contrario, los departamentos y ciudades de riesgo medio y moderado podrán volver a trabajar bajo normas específicas. Para ello, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales deberán regular el funcionamiento de mercados y transporte público, según las normas y protocolos establecidos para evitar la propagación de la pandemia. Al mismo tiempo, el decreto de esta nueva etapa de la cuarentena explica cómo será el trabajo en los siguientes sectores: en industrial, manufactura, construcción, agropecuaria y minería. De igual manera, el decreto detalla que se permite el servicio de comida para entrega a domicilio, de acuerdo a unas normas específicas y de 9 a la mañana a 10 de la noche. Y finalmente, el decreto detalla normas para servicios donde el trabajo es personal o individual. También es importante resaltar que independientemente al nivel de cuarentena y riesgo que corresponda a un departamento o ciudad, las empresas y servicios que trabajen en abastecimientos y servicios básicos y esenciales para la sociedad seguirán funcionando normalmente. En ese sentido, por ejemplo, la banca trabajará de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. De ese modo, la banca tendrá el tiempo suficiente para tramitar con comodidad las solicitudes de los créditos blandos y fáciles que el gobierno ha impulsado. Por un lado, los créditos del plan salario y por otro, los créditos del plan empleo. Les decimos a los pequeños y medianos empresarios de todo el país que vayan a la banca
a solicitar esos créditos. Ahora bien, para dar a conocer más detalles y normas específicas de la cuarentena dinámica, en las próximas horas y en los próximos días harán presentaciones públicas y de prensa en todo el país el ministro de la Presidencia, el ministro de Gobierno, el ministro de Salud y el ministro de Economía. Pero además, recordemos que la cuarentena dinámica significa que el gobierno puede declarar cuarentena rígida otra vez en aquellos lugares donde la pandemia, por cualquier razón, comenzará a descontrolarse nuevamente o comenzara a descontrolarse nuevamente. Es decir, en aquellos lugares donde el riesgo comience a subir. La presidenta Áñez confirmó entonces una cuarentena total en Bolivia que será continuada hasta el 10 de mayo. A partir del 11 se ingresa en un periodo de cuarentena dinámica de acuerdo a la curva de contagios de cada región. Sin embargo, aclaramos, hay medidas también nacionales que se mantendrán hasta el 31 de mayo. Mantendremos la actual cuarentena en las actuales condiciones hasta el 10 de mayo. La cuarentena total en Bolivia continuará hasta el próximo 10 de mayo, así lo informó la presidenta Yanine Áñez. A partir de esta fecha se ingresará en un periodo de cuarentena dinámica de acuerdo a la curva de contagios de cada región, aunque habrá medidas nacionales que se mantendrán hasta el 31. Estas medidas son: las fronteras terrestres, aéreas y fluviales permanecen cerradas. Se permitirá el retorno de bolivianos bajo protocolos de salud establecidos. Se mantiene la suspensión de vuelos nacionales e internacionales. Se mantiene la suspensión de clases. Se mantiene la prohibición de eventos públicos, deportivos, religiosos o culturales que generen aglomeración de personas. El uso de barbijos en lugares públicos es obligatorio, así como el lavado de manos y otros protocolos de higiene. Si todos nos portamos como una familia unida que valora la vida, vamos a salir adelante. Juntos, unidos, todos vamos a vencer el virus. De acuerdo a lo anunciado la tarde de este miércoles, a partir del 11 de mayo, algunas regiones del país podrán ingresar a un sistema de cuarentena dinámica. Esto significa que municipios o departamentos podrán flexibilizar sus medidas de aislamiento si lograron contener la curva de contagios. La presidenta Yanine Áñez explicó que a partir del 11 de mayo se ingresará a un sistema de cuarentena dinámica, lo que significa que se flexibilizarán las medidas de aislamiento en departamentos y municipios que hayan logrado contener la propagación del coronavirus. A partir del 11 de mayo iremos a una nueva forma de cuarentena. En esta nueva etapa, lo principal siguen siendo las familias bolivianas. El Ministerio de Salud aplicará una escala de 3 categorías con medidas distintas para seguir cuidando a la población. Estas categorías son: riesgo alto, la cuarentena sigue siendo total y se mantienen las medidas de aislamiento estricto. Riesgo medio, el trabajo será de 6 horas al día. Las empresas podrán transportar a sus trabajadores. Las motos y bicicletas estarán autorizadas para el transporte laboral. Los horarios de atención al público serán de 6 de la mañana a 3 de la tarde. La gente podrá estar en espacios públicos hasta las 6 de la tarde. Menores y adultos mayores pueden salir 1 hora al día cerca de su domicilio. Los niños podrán salir acompañados de un adulto. Riesgo moderado. El trabajo será de 8 horas al día. Los horarios de atención al público serán de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La gente no podrá estar en espacios públicos entre las 7 de la noche y las 5 de la madrugada. Las restricciones de salida de vehículos serán según el número de placas. Los menores de 18 y mayores de 65 años pueden salir de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Los niños podrán salir en compañía de un adulto. Significa que el gobierno puede declarar cuarentena rígida otra vez en aquellos lugares donde la pandemia, por cualquier razón, comenzará a descontrolarse nuevamente. Y luego de conocerse la ampliación de la cuarentena total, el ministro de Salud hizo un llamado a acatar las medidas de bioseguridad para superar la pandemia cuanto antes.
Tras el anuncio de la ampliación de la cuarentena en todo el país hasta el 10 de mayo, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, aseguró que se seguirá trabajando de manera coordinada con las autoridades en salud de los 9 departamentos por el bien de los bolivianos. Pero ya cada departamento irá a definir sus riesgos, sus condiciones, su capacidad de atención, su número de camas, y nosotros continuaremos equipando y dándoles todo el apoyo a todos los departamentos. Asimismo, aseguró que para salir victorioso de esta pandemia dependerá del comportamiento de cada uno de los bolivianos. Porque la responsabilidad de la lucha contra este coronavirus no es solo la del Estado, es de todos nosotros individualmente y en conjunto. Somos corresponsables y vamos a ganarle, porque ese es el objetivo. De aquí salimos victoriosos, con una seguridad social reforzada, más equipada, y podremos enfrentar hacia adelante mejor los desafíos que vengan, que ojalá nunca más sea otra pandemia de este tipo. El ministro de Salud dejó en claro que para seguir enfrentando el COVID-19 en Bolivia, se seguirá dotando de insumos y equipando los hospitales de todo el país. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, que está en Chayapata, Oruro, realizando inspecciones a hospitales, señala 4 aspectos que serán evaluados por las autoridades para determinar si se aplicará la cuarentena dinámica en los distintos departamentos. Todavía no, va a haber una evaluación. El decreto establece que hasta el 10 de abril se va a tener una evaluación. Este municipio, este centro va a ser evaluado, y este municipio va a ser evaluado seguramente la próxima semana. Todavía no tenemos una calificación de cada uno de los parámetros. Se va a tomar para esto? Son básicamente varios parámetros de detección y de diagnóstico. No tenemos que esperar que aparezca el enfermo, sino tenemos que irlo a ubicar. El virus tenemos que irlo a pillar. ¿Tenemos esa capacidad o no tenemos? Segunda, nuestra capacidad de aislamiento. Ustedes saben que del 100%, el 80% se cura con una zona de aislamiento. El 20%, que es el tercer factor, es el que va a hospital. Es decir, tenemos que medir la capacidad de hospitalización, es decir, de terapia intermedia y de terapia intensiva, ¿no? Ojalá nunca utilicemos esto. Y el cuarto factor que se está viendo inicialmente es la capacidad de hacer cumplir la cuarentena. Y nuestro periodista Edwin Chura está con los microempresarios para conocer sus criterios acerca de las nuevas medidas anunciadas por la presidenta del Estado. Adelante usted. Así es, Pablo, nos encontramos con Néstor Conde, presidente de las CONAMIPES. Don Néstor, ¿cómo toman ustedes esta ampliación de la cuarentena? Bueno, estamos preocupados por la medida que ha tomado la presidenta, ya que en vista no hay ningún respaldo o apoyo al sector productivo, ya que después de que se levante este tema de la cuarentena, sea el 10 de mayo, va a haber conflictos grandes en relación a las pequeñas unidades que puedan aperturar sus empresas. Una empresa que tenía 5 trabajadores va a tener que reducir a 2 trabajadores porque no tenemos las condiciones para hacer. En este momento tenemos alrededor de, teníamos 100.000 unidades productivas en quiebra. Tengo datos ya que es alrededor de 150.000 unidades productivas que ya están declarados en quiebra. Hemos pedido que haya apertura de un crédito de apoyo. La presidenta lo ha dicho, ha lanzado. Lamentablemente hoy salió la resolución de la ASFI con un interés para nosotros como pequeños productores, pequeñas empresas, un interés de alrededor de 11.5%, y a la mediana empresa, a las grandes les está dando 6%. Creemos que debería de apoyarse de distinta manera a todos los pequeños productores, ya que estamos en muchos departamentos ya estamos declarándonos en quiebra. Van a empezar a trabajar ustedes también, ¿no? Así es, después del 10 de mayo ya ha hablado la presidenta que todo lo que es manufactura está considerado textiles, madera, orfebres, metal mecánica, incluso algunos de servicio. Vamos a tener que aperturar nuestras pequeñas empresas, pero queremos ser claros, no vamos a volver a empezar como era antes. Como he dicho, de 5 trabajadores, lamentablemente vamos a tener que trabajar con 2 trabajadores y más. Tenemos una carga más encima. Todo lo que es los alquileres, lo que es los servicios básicos, nuestros créditos vamos a tener que pagar, se han ido acumulando. Y por eso teníamos la esperanza de un crédito con unos intereses blandos. Muchas gracias, don Néstor. Así, compañeros, esta es la información que se genera desde la ciudad de La Paz a estas horas de la noche. Y surgen reacciones desde la Asamblea Legislativa tras el anuncio de la implementación de la cuarentena dinámica a partir del 11 de mayo.
La ampliación de la cuarentena hasta el mes de mayo ha recibido respaldo en las fuerzas con representación parlamentaria. Desde el oficialismo, el senador Óscar Ortiz dijo que la aplicación del rigor de la cuarentena dinámica depende de que la población acate las actuales restricciones. Desde el MAS, el senador Ciro Zavala coincidió en la importancia de la medida y alerta que sin cumplimiento todo el panorama puede cambiar desde el 11 de mayo. Con esta prolongación de la cuarentena hasta el 10 de mayo y después con las distintas fases de cuarentena, es que como población todos contribuyamos a que se pueda controlar el coronavirus en Bolivia, se pueda evitar la propagación del contagio, podamos bajar los números de casos. Como persona que conoce de la salud pública, es que me parece sensato ante todo lo otro que también es cierto, ¿no? O sea, si se ha entrado en cuarentena es para evitar que los servicios de la salud colapsen, y al colapsar el número de servicios de salud, aquí y en cualquier parte del mundo colapsan. La diputada de UDES, Shirley Franco, señala que las medidas anunciadas por la presidenta son una oportunidad para consolidar lo avanzado en la lucha contra el COVID-19 con disciplina ciudadana. Sin embargo, el diputado del MAS, Víctor Borda, considera que el gobierno debe aplicar medidas imaginativas tras los 40 días de confinamiento. Tiempo de 10 días es básicamente para que las regiones adopten con mayor disciplina la cuarentena, es decir, aquellas regiones que de verdad acaten la cuarentena de manera organizada y con responsabilidad, seguramente van a poder calificar a ser regiones de menor riesgo. Creo que el gobierno está viendo una realidad, parece que estaríamos viviendo en Europa, no en Bolivia. A la gente no le importa salir una horita al parque, a los niños no le interesa eso. Lo que le interesa en este momento es que el gobierno garantice qué va a comer mucha gente que vive del pan de cada día. La presidenta Yanine Áñez anunció que la cuarentena en las actuales condiciones se mantiene hasta el 10 de mayo y a partir del 11 de mayo, según informes epidemiológicos, se implementará una cuarentena dinámica y condicionada en cada departamento. Y la alcaldesa de la ciudad del Alto, Soledad Chapetón, señala que la urbe alteña asumirá la ampliación de la cuarentena anunciada por el gobierno central hasta el 10 de mayo. Se reunirá con sectores sociales de esa urbe para asumir medidas que ayuden a enfrentar la crisis que enfrentan y conformará un comité científico para determinar el nivel de riesgo que se vive en el Alto a causa del coronavirus. Asumiremos estos 15 días de ampliación de la cuarentena con responsabilidad y hemos tenido acercamientos con diferentes sectores trabajando en propuestas conjuntas para que podamos de alguna manera retomar un movimiento, si vale el término social, respetando el distanciamiento, haciéndonos acompañar además con representación científica en la parte médica y ver si nuestra ciudad es una ciudad de riesgo, de alto riesgo, con qué características estamos, y depende mucho de estos próximos días de que podamos cumplir esta cuarentena para que no crezca los casos de contagios COVID en nuestro municipio y así podamos de alguna manera retomar, aunque parcialmente, nuestras actividades. Tras el anuncio de la presidenta, los trabajadores mineros esperan la noticia de que tienen luz verde para volver al subsuelo y hacer que las empresas estatales y privadas vuelvan a operar. Orlando Gutiérrez es ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, organización que gobernó junto a Evo Morales. Pide que el sector minero reanude sus actividades, pues la caída en las exportaciones se mantiene desde enero, cuando bajó en casi 10% en relación al pasado año. Está conminando al Ministerio de Minería de que se pueda trabajar en una norma por tiempo y materia lo más antes posible que viabilicen el inicio de operaciones mineras en los centros mineros. Creo que el aparato productivo, puntal económico de aporte al erario nacional no puede quedar más en un estado de desatención. Gutiérrez criticó la labor del ministro de Minería. Le pide a la primera autoridad del sector convoque a los cooperativistas y asalariados de empresas estatales y privadas para reanudar la explotación en el subsuelo. El tema de las cámaras de desinfección, de ingreso a la mina, salida de la mina, y de esta forma creo que vamos a tener que organizarnos. No lo vemos mucho lío. Cuando hay conciencia, cuando hay realidad del pueblo, podemos hacerlo. Las exportaciones mineras sufrieron una caída en los primeros meses del año, precisamente por el estallido de la crisis del COVID en China, que es uno de los principales compradores de los metales bolivianos. Hace instantes habló la gobernadora de Cochabamba, manifestó que van a acatar la ampliación de la cuarentena.
acatar la disposición del nivel central, siempre y cuando estos están enmarcados en la Constitución Política del Estado, que no vulnere los derechos, ¿no? Vamos a redoblar esfuerzos, vamos a seguir nosotros con nuestras actividades que tenemos como gobernación, que nos hemos enfocado en la parte de dotar de insumos de bioseguridad. Y sectores privados de Cochabamba respaldan la ampliación de la cuarentena. Sin embargo, esperan que el gobierno inyecte recursos económicos para reactivar la producción y la economía del país. El sector privado, industrial y comercial de Cochabamba respalda la ampliación de la cuarentena hasta el próximo 10 de mayo. Señalan que es una medida acertada ante el incremento de casos positivos de coronavirus. Es una situación difícil para el sector empresarial, para comercio, industria y todos los sectores, pero sin embargo tenemos que ser conscientes que primero es la salud de todos los bolivianos y también la salud de la economía de los bolivianos. Desde la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba piden a las autoridades departamentales y municipales aprovechar los 10 días restantes de la cuarentena para coordinar, planificar y orientar a la población en el retorno gradual a las diversas actividades. Es una decisión altamente prudente porque primero de que hay que preparar a la población, hay que preparar a toda la gente en la planificación. Y este tiempo tenemos que aprovechar todos para poder hacer inducción sobre normas de bioseguridad. Hay que preparar a la población a utilizar eficientemente los servicios de transporte y hay que hacer planificación en la región. Al mismo tiempo piden a todas las autoridades trabajar en unidad para sobrellevar esta compleja situación. Sin embargo, exigen también al gobierno nacional la inyección de recursos económicos para reactivar la actividad productiva y comercial del país, una vez pase la emergencia sanitaria. Y la Cámara de la Construcción y la COD apoyan la ampliación de la cuarentena hasta este 10 de mayo. La Cámara de la Construcción apoya el anuncio de la Presidente. Afirman que en su sector tomarán las medidas de bioseguridad para resguardar a sus trabajadores y evitar contagios de COVID-19. Vamos a ver la mejor forma de que no se expongan al contagio y naturalmente no contagien a los otros trabajadores. Estamos ya estudiando cómo vamos a hacer para su transporte, cómo vamos a hacer para sus horas de alimentación. El anuncio de la Presidente de ampliar la cuarentena hasta el 10 de mayo es apoyada por dirigentes de la COD cochabambina. Reconocen que la población debe trabajar, pero aseguran que se debe tomar las medidas de seguridad para evitar contagios. En muchos sectores, principalmente en Cochabamba, podríamos decir que hay sectores que de verdad no están percibiendo un solo centavo. Y los audits que tenían de repente ya se les están acabando. Desde que comenzó la cuarentena, varios sectores paralizaron sus actividades, entre ellos la construcción y fábricas. Dirigentes y empresarios reconocen que se debe reactivar la economía del país, cuidando la salud de los trabajadores. Pero eso no es todo, porque agropecuarios de Cochabamba consideran que la ampliación de la cuarentena hasta el 10 de mayo es una medida acertada. La extensión hasta el 10 de mayo por supuesto está en aras de cuidar la vida de las personas, porque sin vida está totalmente cierto de que no podríamos tener ningún tipo de otra actividad. Por tanto, me parece muy atinada. Ahora hay que ir evaluando qué va a acontecer después del día 10. La Cámara Agropecuaria de Cochabamba apoya la ampliación de la cuarentena hasta el 10 de mayo. Sin embargo, pide al Estado que inyecte recursos al sector para que no afecte a los productores y no genere incremento de la canasta familiar. Representantes piden a la Intendencia y Defensa del Consumidor realizar operativos en los centros de abasto para controlar los precios. Han subido los productos. La cuartilla de tomate la estábamos comprando nosotros entre 12 y 15 bolivianos, está en 25 bolivianos. Es un tema que hay que controlar. Agropecuarios consideran que se debe garantizar las medidas de bioseguridad en los mercados para evitar que se propague el coronavirus. Reconocen que los centros de abasto concentran a una gran cantidad de la población. El Comité Científico de Cochabamba se pronuncia. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil. Lady Guzmán, adelante. Bien, y a esta hora de la noche estamos con el doctor Yersin Mamani, quien es parte del Comité Científico Médico. Ellos mismos habrían sugerido ya de que haya una ampliación de la cuarentena. Estamos justamente con el doctor. Doctor, ¿ustedes están de acuerdo entonces con esta ampliación de la cuarentena?
Muy buenas noches a Unitel. Exactamente el día domingo tuvimos una reunión y el lunes hemos hecho un pronunciamiento público donde las diferentes sociedades científicas del Colegio Médico habíamos solicitado al gobierno central y al gobierno local ampliar lo que es el periodo de cuarentena debido a que en este momento no están dadas las condiciones, uno, para realmente mencionar que la cantidad de pacientes diagnosticados que tenemos es el real, porque se han hecho pruebas, la cantidad de pruebas ha sido insuficiente, y segundo, que también el sistema de atención, en este caso los hospitales Centinela, no están aún completamente instaladas y no podemos hablar de que estamos completamente preparados ante un aumento en el brote tal y cual ha ocurrido, por ejemplo, en el departamento de Oruro. Doctor, ¿cómo tiene que ampliarse esta cuarentena en cuanto pues a la prevención del COVID? A nivel de lo que es el Colegio Médico, ya venimos trabajando hace más de 2 meses en este problema y hace 2 semanas aproximadamente hemos enviado diferentes recomendaciones al gobierno central y también al gobierno departamental en relación a lo que es una cuarentena de tipo focalizada. ¿A qué se refiere una cuarentena focalizada? A nivel de todo el país, no es todo el país el que tiene la misma incidencia de casos, sino que existen algunos departamentos que tienen una mayor incidencia y otros que tienen una menor incidencia. Eso el gobierno lo ha llamado como niveles de riesgo para cada departamento. Sin embargo, esto puede ser mucho más preciso aún. Podemos hablar a nivel municipal. Y a nivel municipal, aquí en Cochabamba, por ejemplo, no todos los municipios tienen una alta incidencia de casos. Son municipios muy específicos y existen otros municipios que no tienen ningún tipo de caso. Entonces, en ambos lo que se ha sugerido es, en los municipios que tienen una alta incidencia, hacer una cuarentena total, estricta, tipo toque de queda, si se quiere, lo que han llamado en términos coloquiales como encapsulamiento, pero respetar ese encapsulamiento. Y en los municipios que tienen una baja incidencia, hacer una cuarentena de tipo parcial. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y está entonces la explicación que ellos están totalmente de acuerdo con la ampliación de la cuarentena, pero en este caso, pues, de diferentes maneras y en este caso focalizadamente. Diferentes sectores se pronuncian luego de conocerse la decisión de ampliar la cuarentena total durante otros 10 días. En algunos es mayor la impaciencia por iniciar la reactivación económica. La determinación gubernamental de ampliar la cuarentena ha dividido criterios de algunos sectores que están de acuerdo y no con las medidas, que además dan categorías a la tan esperada flexibilización. Esto tiene que ser paulatino, nunca puede haber una apertura de golpe. No se puede decir, bueno, hasta tal día se corta la cuarentena, se abre la cuarentena y todo sale normal. Tiene que ser paulatino y no solamente en los trabajos, sino en todos los aspectos de la economía, tiene que ser paulatino. Prácticamente hemos recibido un balde de agua fría también en la presidenta Yanine ha hecho sus declaraciones correspondientes que tenemos hasta el 10 de mayo en la cual nos va a afectar bastante, ya no está alcanzando el dinero. Hay que bajar la cifra como sea, la gente tiene que comenzar a preocuparse más por él y por los demás, por las fuentes laborales, para reactivar el país. Y si no lo hacemos ahora, ¿quién más lo va a hacer? Yo creo que es una de las mejores medidas. Y si no, vamos a tener que volver por lo menos un mes más en este tema de la cuarentena rígida. Para el presidente de ANAPO la medida es adecuada por lo delicado del contexto mundial que aún deja la pandemia. Creo que no había otra alternativa, era la única salida. No se podía levantar la cuarentena el día de mañana o pasado que terminaba. Son 10 días, después de eso viene una apertura gradual por sectores, por regiones, de acuerdo a la problemática que hay en cada región, así que bueno, esperemos que todo salga bien. Después de estos 10 días tenemos todo el tiempo del mundo para tratar de recuperarnos, para pelear por la economía y para pelear por el país. La Central Obrera Departamental cree que esta vez la responsabilidad está en la población. Muy claro, contundente, con ejemplos más. La presidenta se ha dado realmente todo el tiempo para que la gente entienda, y eso es para la reflexión de todos los ciudadanos. Debemos cuidar nuestra salud, cuidar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Bueno, es la tarea que tenemos hasta el 10 de mayo y esperemos que todos cumplan para no entrar nuevamente a esta cuarentena rígida. El sector más pesimista fue el del transporte libre, que esperaba una mayor flexibilización. Casi la mayoría no lo entendemos nosotros la dinámica. Debían ser los puntos claros, contundentes, en la cual se tomen las medidas como corresponde. Pero el sector de transporte va a hacer sus reclamos respectivos. Y lastimosamente, pues, los bancos no esperan, nos van a aumentar los más intereses y ahí es donde nos vamos a preocupar bastante, y por eso nosotros estamos pidiendo inmediatamente que de una vez se inicien los trabajos respectivos. Sin duda, estas determinaciones han dejado el análisis a la población, que deberá asumir el compromiso de bajar las cifras para lograr más flexibilidad.
El secretario departamental de Salud califica de acertada la ampliación de la cuarentena total hasta el 10 de mayo. También destacó la necesidad de que se siga equipando a los hospitales para hacer frente a la pandemia. Desde Santa Cruz, el secretario de Salud de la Gobernación ve positivo el anuncio que hizo la presidenta del Estado sobre la ampliación de la cuarentena hasta el 10 de mayo. La autoridad departamental pidió una vez más a la población acatar todas las medidas dispuestas por las autoridades para enfrentar el coronavirus. Nosotros veníamos pidiendo que se amplíe la cuarentena, a pesar de que sabemos las dificultades sociales que tiene la gente, porque todavía estamos en una curva en ascenso, estamos recibiendo cada día más pacientes contaminados. Me parecen medidas muy acertadas, como las que se vinieron tomando desde el principio. Por algo Bolivia todavía se mantiene en una curva plana, en una curva muy lenta, no hay sobresaltos, y nosotros seguimos trabajando. Santa Cruz, por sus características, por su aeropuerto, por su frontera, tiene que enfrentar el 50% de esta epidemia, pero en conjunto con el Ministerio, con el Colegio Médico, hemos venido trabajando, con la Alcaldía Municipal, vamos a coordinar y seguiremos coordinando. La autoridad espera que en los próximos días se siga implementando nuevos equipos médicos que serán otorgados por el Ministerio de Salud para seguir en la lucha de esta pandemia. El departamento hacia el 11 de mayo todavía es posible que quede corto. Falta implementar mesas de trabajo, falta implementar equipamiento en hospitales y esperar con terapias intensivas los casos graves. Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación cruceña, espera trabajar con las autoridades del área de los 3 niveles de gobierno para así obtener resultados favorables en la lucha contra el coronavirus.